Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo muy especial desde Perth, Australia. Hoy estoy con una invitada muy especial. Estamos aquí en otro capítulo del blog de John, un capítulo muy especial con una super invitada. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de cómo conseguir trabajo aquí en Australia. Como muchos de ustedes saben, cuando ustedes vienen con visa de estudiante, ustedes pueden trabajar 20 horas a la semana legalmente. Así es. Y hay mucho trabajo no calificado, como cleaners, como lavando platos, como kitchen hand, como entregando delivery. Pero lo que a muchos de nosotros nos pasa es que se nos olvida que hay trabajo calificados y trabajo profesional aquí en Australia. El día de hoy, nuestra experta, Caro Monroy, nos va a explicar, nos va a dar algunos tips sobre este tema, pero primero que todo, vamos a conocerte un poquito. Cuéntanos sobre ti. John, muchísimas gracias por invitarme. Hola a todos. Claro que sí, les cuento, soy Caro Monroy, me especializo en ayudar a profesionales inmigrantes que están atravesando desafíos de la vida personal y profesional. Hace más de 10 años he trabajado en cargos de recursos humanos y reclutamiento y hace más o menos un año y medio decidí retirarme del mundo corporativo y dedicarme puntualmente a esta gestión tan linda que es compartir información para que todos los inmigrantes profesionales que están allá afuera puedan sentirse un poco más competitivos a la hora de empezar a jugar en este mercado profesional. Bueno, súper, entremos en el tema. Caro, soy latino, estoy aquí en Australia, vine como estudiante y estoy muy interesado en conseguir un trabajo en mi profesión aquí en Australia que más adelante me pueda ayudar a finalmente quedarme en Australia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué Bueno, crees que es el primer paso? bueno, creo que tocaste un punto súper importante. ¿Cuál es el primer paso finalmente? Yo diría, dentro de la experiencia que tengo, que el desafío más grande que enfrentan los profesionales migrantes o los estudiantes internacionales que vienen con la intención de quedarse es no tener claridad de si se quieren quedar o no. Y creo que ese es el primer paso, definir si uno quiere quedarse como residente en este país o si simplemente vino a experimentar la aventura de ser migrante, ¿cierto? Entonces, paso número uno, aclarar cuál es tu foco. Porque una vez aclaras el foco, empiezas a alinear tu expectativa, a hacer un plan, ¿cierto? Y a tomar acción para que ese proceso o ese objetivo que tienes al final se lleve a cabo, que es conseguir un trabajo profesional. Bueno, aquí pasa mucho, cabe adicionar de que muchas personas que están viendo este video que no están en Australia, al principio vienen a Australia solamente a estudiar inglés. Ellos dicen, bueno, voy a estudiar inglés y vuelvo a mi país porque de hecho muchas personas que llegan a Australia son profesionales, solo les falta el inglés. Pero también pasa mucho que cuando están acá y han pasado unos meses toman la decisión de quedarse y ahí es donde buscan la forma de quedarse. Entonces no necesariamente toda la gente que está viendo desde fuera de Australia en este momento está pensando en emigrar definitivamente a este Total. país, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Si están viendo allá en Latinoamérica, sería bueno ir definiendo, sería bueno ir pensando si vienen a estudiar inglés, si finalmente quieren entrar a trabajar en su profesión, como lo dice Caro. Total, y es que John, yo creo que muchos estudiantes sabrán que cuando, o pues la experiencia les dirá que después de muchos años de haber estado pronto en Australia invirtiendo dinero en visas, en cursos, en maestrías, dicen, ay, si yo hubiera tomado la decisión de pronto de revisar cuál era el paso a paso para poderme quedar como profesional o para tener mi residencia, me hubiera ahorrado $10,000, $15,000 y tiempo sobre todo, chicos, energía y plata y tiempo. Entonces, por eso es importante saber desde el comienzo, bueno, voy a ir a Australia o estoy en Australia, tengo visa de estudiante, pero realmente me quiero quedar. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el tipo de trabajo que debo buscar justamente para que mi proceso migratorio sea más sencillo y eventualmente no invertir tanto tiempo y dinero sin necesidad? Bueno, listo, ya hemos agotado ese primer paso, ya he decidido que quiero finalmente migrar a una Australia. Si lo quiero hacer, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, obviamente llegar acá, estar en Australia, creo que para toda la gente que quiera encontrar un trabajo profesional es necesario que sepan que es importante estar en Australia. Yo les contaba que yo trabajé más de 10 años en el mundo de recursos humanos y reclutamiento y como recruiter recibía muchas preguntas de profesionales fuera de Australia que querían conseguir trabajo profesional. Sin embargo, si no estás en Australia, puede ser un poco más desafiante porque en muchos casos necesitan tener la disponibilidad de entrevistarte casi que inmediatamente o poderte dar una llamada por teléfono y poder chequear que tengas como todo el perfil para los cargos que están buscando. Entonces es importante que sepas que para ese trabajo profesional que vas a buscar es necesario que estés acá. Y una vez estés acá, empezar a identificar cuál es ese job title que te va a representar
y cuál es ese tipo de marca profesional que necesitas crear alrededor tuyo para tener ese impacto en el mercado. Bueno, luego de haber agotado esta instancia, ya estoy en Australia. Llevo 3 meses, estoy estudiando inglés. Estoy haciendo actualmente algunos trabajos no calificados, pero vas a la city, ves los edificios, ves a la gente en traje, ves las oficinas y dices, bueno, ya quiero empezar a buscar trabajo profesional. Hay varias cosas para tener en cuenta. Toda la experiencia profesional que uno trae es relevante. Yo empezaría por ahí. Hay muchas creencias limitantes y muchas conversaciones informales que uno tiene de pronto con sus otros amigos migrantes estudiantes, donde dicen, no te preocupes por esa experiencia que trajiste, acá no es válida, ni te molestes en presentarla, ¿cierto? Pero yo diría que absolutamente toda la experiencia es válida y que hay habilidades transferibles que podemos aplicar. Entonces, en esa medida lo importante es empezar a identificar cuál es ese job title, como decía hace un momento, que te identifica, cuáles son esas habilidades que eventualmente hiciste en tu experiencia profesional antigua que pueden aplicar a un trabajo profesional acá. Por supuesto que para ser más competitivo en el mercado necesitan, John, tener un CV que esté representándolos adecuadamente, que tenga la información necesaria, que tenga los keywords, que tenga los skills que representan bien lo que haces. Por supuesto que debes tener un LinkedIn actualizado. En el mercado profesional australiano debes estar en LinkedIn. Si no estás en LinkedIn es como si no estuvieras activamente buscando trabajo. Y por supuesto que debes tener claridad justamente del job title. Hay muchos títulos profesionales, pero cuando hablo de títulos no me refiero al título de la universidad, sino al nombre del rol del trabajo, a la posición del trabajo que tienes. Hay muchas posiciones que si las traduces de español a inglés no tienen sentido acá en Australia, o sencillamente no son el nivel o el seniority que dicen. Por ejemplo, he tenido algunos casos donde veo que hay gente que dice, sí, yo era director comercial en Colombia, sí, director comercial, o en Latinoamérica. Director comercial es un trabajo comercial de venta que es muy chévere, pero de pronto no tiene el seniority que la palabra director en Australia implica. Un director en Australia solamente es una persona que tiene muchos años de experiencia, que está sentado en un board y que tiene, digamos, un seniority diferente. Entonces, la importancia de no necesariamente traducir el CV en Google. Yo sé que Google es el mejor amigo de uno cuando uno recién llega a este mercado, pero no es la forma más eficiente de contar tu experiencia. Entonces, todo eso te dejo ahí. Bueno, Caro, listo, ya estoy en la búsqueda. ¿Dónde debo buscar? En Australia hay un buscador que se llama seek.com. Yo digamos que sugeriría que esa fuera la primera entrada. Por supuesto que LinkedIn también tiene la opción de buscar trabajos, tiene la opción como de Job Engine. Entonces, crear la hoja de vida es lo primero, asegurarse de crearla bien, de eso podemos hablar en otro espacio, pero por supuesto aplicar a través de Seek y a través de LinkedIn. Sin embargo, y acá hay un secreto que casi no conocemos cuando venimos o como estudiantes o como inmigrantes profesionales, y es que Australia es un mercado profesional que privilegia el networking. Entonces, no necesariamente a través de las aplicaciones en Seek o LinkedIn es la única forma de tener éxito, sino también a quien conoces, no porque sea, ¿cómo se dice? Rosca. No porque sea rosca, exacto, sino por meritocracia, pero acá realmente es importante tú a quién conoces, ¿cierto? Con quién te relacionas, con quiénes conversas, porque esas personas eventualmente pueden ser decision makers a la hora de estar, digamos, acompañando un proceso de selección en recursos humanos o en la línea directamente de la profesión en la que estés. Dale, sí, de hecho yo he escuchado mucho acá en Australia que muchos de las posiciones interesantes que hay en tu profesión, hay veces no salen en los buscadores, sino que Total. más bien es Total. la gente lo empieza a buscar, el networking, y esto es algo muy importante que yo todo el tiempo también lo he dicho en mis videos, y es algo que no traemos culturalmente desde nuestros países. Por ejemplo, en mi país, como Caro lo decía, networking se traduce en rosca, ¿no? O sea, aquí me rosca, y la importancia de conocer mucha gente. Bueno, también tocabas un punto muy importante, la hoja de vida. Creo o estoy entendiendo que no es la hoja de vida que uno manejaba típica en su país de origen. Acá cambia un poco. ¿Qué podemos decir sobre eso? Es cierto, es cierto. Bueno, la hoja de vida en Australia tiene un formato particular. Yo diría que entre más concisa, más sencilla, más al grano la tengas, va a ser mucho mejor. Yo le contaba a John fuera de cámara que hace unos meses yo lancé mi ebook que se llama Migrante Profesional en Busca del Éxito, todo lo que necesitas saber del mercado profesional en Australia.
Y con la compra de ese ebook yo regalo un formato de CV en donde ustedes van a ver que básicamente te sugiere tener un perfil profesional en la parte de arriba que contiene varios keywords que son necesarios justamente para que la persona que va a leer tu hoja de vida identifique que tú eres un candidato idóneo y que sabes hacer ese trabajo. Otra cosa importantísima son los ATS, es una abreviatura para Application Tracking System, que es el sistema que utilizan muchas compañías grandes tipo Rio Tinto, BHP o compañías que hacen reclutamiento masivo de alguna forma. Este software lo que hace es facilitarle a la persona de recursos humanos o al hiring manager que cuando la gente aplica a través de SIC o a través del portal directamente de la página, ese CV sea seleccionado de acuerdo a unos filtros que están predeterminados en ese software, ¿cierto? Entonces, por eso yo decía que en esa parte del perfil profesional, que es lo primero que debe tener tu hoja de vida, debe contener los keywords necesarios para pasar esos filtros. No solo el filtro del ATS, sino el filtro de uno como reclutador o como recursos humanos cuando uno escanea un poco la hoja de vida. Pero más allá del professional overview, también obviamente necesitamos tener una lista de skills, una lista de tu experiencia profesional, por supuesto, cuáles son los achievements que tuviste. Hay un punto importante, John, y es que en Australia también esperan ver que tú hayas generado valor agregado en esas compañías donde trabajaste. Entonces los achievements son importantes y nosotros en nuestros países de Latinoamérica no ponemos eso en la hoja de vida usualmente. Tenemos una forma diferente de vendernos, digamos, pero acá en Australia, mientras tú puedas demostrar que trabajaste colaborando o contribuyendo a que se disminuyó el porcentaje de algo en tu trabajo o que incrementaste las ventas en determinado porcentaje o que tuviste un budget, un presupuesto de tanto dinero, o sea, si puedes poner números, cifras, facts, hechos, Sí. eso va a ayudar muchísimo más en el impacto de tu hoja de vida. Correcto, yo por eso decía, yo llevo en Australia 3 años y yo me acuerdo que cuando yo estaba usando hojas de vida en mi país, simplemente era colocar mis estudios, mi experiencia y ya, muy puntual. Total. Ahí es donde voy del punto de que no es simplemente la misma hoja de vida que ustedes tienen en su cabeza en estos momentos, sino que aquí se maneja un poco diferente y por eso es que hay expertos explicándonos este tema. Caro, otro mito, otro miedo que puede tener los latinos, se me ocurre que puede ser el inglés. Porque Total. de hecho yo pienso que muchas personas no quieren aplicar, pueden ser muy buenas, creo que en algún momento se pueden comunicar bien, pero creen que tienen que tener el nivel súper avanzado de inglés. ¿Qué dirías sobre eso? Sí, sí, es una muy buena pregunta, John. Definitivamente hay que tener un buen nivel de inglés para aplicar a trabajos profesionales. Eso no tiene discusión. O sea, practiquen el inglés lo mejor que puedan. Realmente sí traemos muchas creencias limitantes con respecto al idioma y no tan, bueno, con el idioma, pero sobre todo con el acento, ¿saben? A nosotros nos da mucho miedo que no nos entiendan cuando llegamos como profesionales a este mercado o a tratar de tener más visibilidad profesional en este mercado. Nos da mucho miedo hablar porque obviamente sabemos que tenemos un acento, sabemos que uno siempre está en constante aprendizaje y uno no termina de aprender el segundo idioma, pues por más que pases muchos años acá, a todos nos pasa que no terminamos de aprender bien el idioma. Entonces yo diría que esa es una de las creencias limitantes más importantes, creer que su inglés no es suficiente o creer que el acento no les ayuda. Y yo diría por el contrario que el acento es casi que de esas cosas que nos ayudan mucho en nuestra marca personal como migrantes, porque el acento genera recordación, el acento cuenta una historia, el acento muestra qué tan resilientes hemos sido, todos los desafíos que hemos atravesado para llegar acá a Australia, por ejemplo, ¿cierto? Ahorrar dinero, hacer malabares, bueno, toda la aventura que genera venir acá. Entonces, tener acento no lo vean como algo en contra, sino por el contrario, yo diría que es una de las ventajas competitivas que tenemos en este mercado, porque la gente los recuerda y al final cuando uno crea una marca profesional, John, en este mercado, uno lo que quiere es generar recordación. Y eso es una buena forma de hacerlo. Bueno, esto me lleva a una pregunta o un mito que yo escucho mucho en la calle ¿es cierto que a los australianos de pronto les puede gustar un poco más tener empleados latinos? Bueno, es una buena pregunta. Yo, dentro de mi experiencia, te digo que nosotros los latinos tenemos unas habilidades muy particulares con respecto a la población local. Y casi que generalizaría
que los inmigrantes o los migrantes tenemos unas habilidades particulares. Entonces, nosotros somos resilientes, nosotros nos adaptamos con facilidad, nosotros somos recursivos, somos súper creativos y todas estas habilidades son cosas que los empleadores acá en Australia notan. Yo siento que nosotros como migrantes aprovechamos las oportunidades que nos dan y tratamos de sacarla del estadio y de dar todo lo mejor que podamos, y eso se refleja en cómo accionamos en el día a día en el trabajo. Y por eso les gusta contratar latinos, porque es gente que le mete el hombro, se pone la camiseta, y lo que les digo, nos adaptamos fácilmente. Totalmente cierto, ahí es donde va el punto del acento. No se preocupe por el acento, porque si demuestras que eres latino, pues de pronto vas a tener un plus. Bueno, ¿qué otros consejos les podemos dar a todas las personas que están interesadas de tener un trabajo profesional en Australia? Dale, es una buena pregunta. Mira, yo creo que uno de los consejos más importantes que yo les diría o les daría hoy es tener un mejor entendimiento del mercado. Aprendan de qué depende la economía en Australia, aprendan de qué depende la economía en cada región, en cada ciudad donde están, ¿cierto? Si la minería, por ejemplo, en WA es tan importante, entender un poco del ciclo de la minería. Si la agricultura es tan importante en Victoria, entender un poco de temas de agricultura. ¿Qué mueve la economía? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en el mercado? Hay un buen ejercicio y es justamente identificar ese job title, una vez identificado el mercado, identificar qué tanta oferta hay en el mercado. Porque si, por ejemplo, en un mercado, en una economía en donde, hablamos de oil and gas, por ejemplo, que ha tenido tantos problemas en los últimos años, si tú estás enfocado totalmente en encontrar un trabajo en oil and gas, pero realmente la economía no sustenta eso y no hay oferta, pues va a ser mucho más difícil para ti encontrar un trabajo en ese segmento en particular. Entonces también es un entendimiento del contexto lo que te va a permitir tomar las mejores decisiones para la búsqueda profesional que quieras. Bueno, Caro, tú mencionaste al principio del video creación de una marca personal. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Sí, John, mira, al igual que cualquier compañía grande tipo Coca-Cola, Nestlé, bueno, todas estas compañías, nosotros como profesionales migrantes necesitamos tener una marca, ¿cierto? Y yo puntualmente hablo de nuestra marca profesional, porque es lo que necesitamos generar para ganar visibilidad en este mercado. La marca básicamente es cómo nos recuerda a la gente, ¿cierto? ¿Qué dice la gente de nosotros cuando no estamos alrededor? Y cuando hablo de la marca profesional es justamente cuál es esa huella que estamos dejando cuando hablamos con otras personas o cuando estamos en una entrevista. Tenemos claridad de lo que hacemos, tenemos claridad de cómo contar lo que hacemos. Si tú eres un project manager, por ejemplo, sabes cómo venderte en una conversación corta como project manager, tienes la claridad de qué palabras utilizar, digamos, ese tipo de cosas son las que construyen un poco tu marca profesional, ¿cierto? Cómo te refieres a tu experiencia, pero por supuesto que también LinkedIn. LinkedIn es la herramienta de marca profesional por excelencia. A veces la gente no es consciente del valor que tiene tener una página de LinkedIn. Yo siempre digo que LinkedIn es como un landing page. El landing page es como esa primera página a la que uno llega cuando uno googlea una marca grande, Coca-Cola, Nike, yo qué sé, y llegas a esa página y lo que te encuentras son imágenes o algún texto que te cuenta qué hacen ellos, cuál es la misión, ¿cierto? Y uno se da una idea de cuál es como el contexto en el que está esa marca. De igual forma funciona con LinkedIn. Si la persona que está buscando un project manager llega a tu perfil y ve unas imágenes o un texto relacionado a tu experiencia como project manager, pues se va a empezar a hacer un juicio, una idea, acuérdense que nos hacemos prejuicios súper rápido, de quién eres tú como profesional. Y todo eso hace parte también de la creación de marca, ¿cierto? Saber que estás comunicando un mensaje contundente con respecto a la experiencia que tienes a nivel profesional. Bueno, súper, Caro. Como pueden ver, todo lo que ha dicho Caro hasta ahorita, la mayoría de las cosas son cosas que si ustedes están fuera de Australia pueden ir desarrollando, pueden ir aprendiendo, pueden ir adelantando. Una vez llegan acá, como decía Caro, decirlo de alguna forma, no perdamos tiempo porque nos dedicamos a otras cosas. Listo, estamos estudiando inglés, pero al mismo tiempo tomamos la decisión de quedarnos, pero empezamos a hacer cursos solamente por quedarnos, por tener más tiempo libre para poder trabajar, no sé. Actuar rápido sería otro consejo. Y al actuar rápido es como esto es un tema que es grande, que es denso, obviamente acercarse a una persona, preguntarle a los profesionales expertos del tema. Esto hace parte de no perder tiempo, ir a la fija. Por ejemplo, están acá en Australia, llevan 6 meses, un año, tienen un buen nivel de inglés, tienen una buena profesional desde su país, pueden hablar por ejemplo con Caro, y Caro pues obviamente los va a guiar con todo esto.
Qué lindo. Entonces, Caro, no sé si como parte final podemos resumir rapidito tips. Por ¿Cuáles supuesto. serían los tips? Claro que sí, John. Mira, yo diría que lo más importante es informarse porque es posible conseguir trabajo en Australia definitivamente. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso, tiene un método y ese método, digamos que lo vas a descubrir en la medida en que te tomes el tiempo para entender que hay una estrategia atrás, encontrar cuál es tu job title, entender cuáles son tus habilidades transferibles, que tu CV tenga los keywords necesarios, tener por supuesto un LinkedIn que te represente bien, tener el entendimiento del mercado, eso es lo más importante y estar dispuesto a ganar la visibilidad. Para ganar visibilidad hay que hacer un poquito de networking, entonces estar también dispuesto a romper esos miedos, a desafiar esas creencias limitantes que traemos y por supuesto estar abierto a mezclarte, a estar inmerso en esa cultura organizacional australiana que es diferente a la nuestra. Claro, y me contabas fuera de cámara sobre tu libro que se estaba vendiendo en Perú, en Colombia, en Chile, bueno, en toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco más porque tiene que ver con la preparación que les estamos diciendo que pueden tener antes de llegar acá, incluso cuando están estudiando inglés. ¿Cómo sería el tema con tu ebook? Totalmente. Ese ebook es un ebook que escribí justamente pensando en toda la información que a mí me hubiera gustado tener cuando llegué a Australia y que no tuve y que me tomó muchos años aprender, ¿cierto? Ese ebook digamos que está compuesto por mucha información que empecé a entender desde una mirada 360. Fui candidata en este mercado, fui también recursos humanos y fui también reclutadora. Entonces, poniendo toda esa información junta, yo diría que la gente se puede beneficiar en la medida de lo que tú decías, puede empezar a prepararse con anterioridad y sobre todo lo que les decía anteriormente, con la compra de ese ebook, obviamente pueden tener acceso a una plantilla de CV, que es el formato australiano, puntualmente, y por supuesto que el ebook va a contener información que les va a ayudar a entender el mercado profesional, tiene información de cómo identificar su job title ideal, información de cómo identificar los keywords y las habilidades transferibles. Entonces es una buena forma de prepararse y de tener información, digamos, real que pueden utilizar en este contexto. Sí, chicos, súper importante. Es como la vida que ha tenido Caro de 8 años, casi 8 9 años de experiencia aquí en Australia. No tienen que ustedes que pasar 8 años, sino que ya todo lo van a encontrar en este ebook. Entonces, súper importante. Entonces, hagamos algo más, chicos. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quiere que Caro profundice algún tema más, dejen las preguntas en los comentarios, que creo que Caro va a estar muy feliz, muy dispuesta de hacer un nuevo video profundizando los temas que ustedes quieran saber, porque esto es un tema de verdad denso, pero muy importante y como ya saben se pueden ir preparando antes de llegar, incluso las personas que están ya aquí en Australia, pues es un buen momento para empezar a entrar en este tema, a buscar su trabajo profesional. Entonces dejen todas sus preguntas. Caro, de nuevo te quiero decir acá muchas gracias por sacar tu espacio, tu tiempo, por compartir esta experiencia, por explicarnos este tema que es tan importante para los estudiantes internacionales. Y Caro, por favor, déjanos cómo las personas se pueden comunicar contigo si te están viendo en Latinoamérica o los que están en otras ciudades aquí en Australia, dice, bueno, quiero entrar en esta onda, pero necesito asesorarme, necesito hablar con una experta. ¿Cómo te ubicamos? Claro que sí, me pueden ubicar a través de mi website que es caromonroy.com o me pueden encontrar en redes sociales como Instagram y Facebook con @carmonroyt y también obviamente en LinkedIn. Bueno, yo voy a dejar los datos de Caro aquí en la descripción del video, vayan, la agregan, usen sus servicios, de verdad que es un tema súper importante, chicos. Entonces nada, espero los comentarios y espero que podamos tenerte de nuevo por acá en el canal, sí. Caro. Claro que sí, me encantaría. Recuerden allá afuera, es posible conseguir trabajo profesional en Australia. Es cuestión de método, es tener una estrategia, es entender el mercado. Entonces, simplemente prepárense para que eso sea posible, mejoren su inglés lo mejor que puedan, pero sepan que sí necesitan algo de preparación. ¿Listo? Hay que entender cómo funciona el mercado. Bueno, chicos, como dice Caro, sí se puede. Vamos por ese trabajo profesional. Que así sea. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Bye. Chao, chao.